Hoy nos vamos a meter a fondo en un libro del Antiguo Testamento que es corto, pero tiene una potencia increíble. Hablamos de Miqueas. Sí, es de esos textos que en pocas páginas condensa muchísimo. Para prepararlo, hemos estado buceando en varios análisis que lo desmenuzan casi versículo a versículo. Y la verdad, la sensación al leerlo es como subirse a una montaña rusa. Totalmente. Es una montaña rusa emocional, sí. Empiezas con unas denuncias de una dureza que te deja helado y de repente, sin casi transición, te encuentras con unas promesas de futuro llenas de luz. Pasa del juicio más severo a la esperanza más luminosa, como dices. Esa es la gran pregunta que queremos explorar hoy. ¿Cómo pueden convivir esas dos cosas? Un juicio tan implacable y una esperanza tan radical en el mismo texto. ¿Qué nos está intentando decir Miqueas con estos vaivenes? Es que para entender esa intensidad hay que ponerse en situación. Miqueas está activo más o menos entre el 735 y el 690 a.C. Es contemporáneo de Isaías, ¿no? Exacto, del gran profeta Isaías. Y es una época de caos total. El imperio asirio es una amenaza constante y, a nivel interno, tanto en Israel como en Judá, hay una crisis moral y social tremenda. La gente está, perdiendo el norte. Y el mensaje llega con esa urgencia. Con la urgencia de quien ve que el tren está a punto de descarrilar. Vale, entiendo el contexto de crisis. Y supongo que eso explica la contundencia con la que arranca. Si te parece, podemos organizar este análisis en 3 grandes actos, como el propio libro. Me parece perfecto. El primero sería el de la denuncia y el juicio. Y aquí hay que empezar por la imagen más bestia de todas, la del capítulo 3. Acusa a los líderes de ser literalmente caníbales. Sí, es brutal. Dice que le arrancan la piel a su pueblo, le rompen los huesos y lo cocinan como carne para la olla. Vaya tela. ¿Qué significa esto? ¿Es una metáfora? Obviamente no es literal, pero casi es peor. Es una metáfora de una explotación económica. Salvaje. Sistemática. Los que debían proteger al pueblo, los jueces, los gobernantes, Los que impartían justicia. esos mismos, estaban usando su poder para robarles las tierras, para asfixiarlos con impuestos injustos. Los estaban dejando, como diríamos hoy, en los huesos. Vale. Y lo más grave, como apunta en el capítulo 2, es que no era algo improvisado. Habla de maldad premeditada. Ostras. Dice que se tumben por la noche en la cama a planificar cómo van a robarle el campo a una familia o la casa a otra. Y no era un robo cualquiera. La tierra era la herencia sagrada que Dios le había dado a cada familia. Claro, era su identidad, su futuro. Exacto, quitarles la tierra era como arrancarles el alma. O sea que no hablamos de casos aislados. Es el sistema entero el que está corrupto. Y por lo que veo, no se libra a nadie. También ataca a los líderes religiosos, ¿no? A todos. Dice que los sacerdotes enseñan solo si se les paga y que los profetas, dan mensajes a la carta, según quien les pague más. Es la perversión total de su función. Es una corrupción que lo impregna todo. La política, la justicia, la religión. Y en medio de esa decadencia, Miqueas se planta y traza una línea. Hay un versículo, el 3.8, que es su declaración de intenciones. ¿Qué dice? Dice: «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión». Es como si dijera: «Vosotros habláis por dinero, yo hablo porque no tengo más remedio». Porque estoy lleno del poder de Dios para decir la verdad. Duela a quien duela. Qué potente. Y toda esta denuncia culmina en el capítulo 6, que por lo que he leído en las fuentes, está planteado de una forma muy original, como una especie de juicio. Sí, es una genialidad. Miqueas escenifica un pleito, un juicio formal de Dios contra su pueblo. El escenario es grandioso. A ver, cuéntame. Pues mira, Dios es el fiscal que acusa, el pueblo es el acusado y los testigos son las montañas y los cimientos de la tierra. ¿Las montañas? Sí. ¿Por qué? Porque ellas han visto toda la historia. Han sido testigos silenciosos de la fidelidad de Dios desde la liberación de Egipto y de la infidelidad constante del pueblo. Lo han visto todo. ¡Qué imagen! Y en ese juicio, ¿qué es lo que pide Dios? Porque el pueblo parece que no se entera de nada, ¿no? Preguntan si tienen que ofrecer miles de carneros, ríos de aceite. Como si pudieran comprar el perdón. Están completamente perdidos. Y ahí es donde Miqueas lanza la bomba. La respuesta de Dios, en el versículo 6.8 es... El famoso 6.8. El famoso 6.8. «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte. ¿Ya está? Desmonta por completo la religiosidad de apariencias. A Dios no le impresionan los rituales si detrás no hay un corazón que ame la justicia y practique la compasión. Es un resumen perfecto. Pero claro, la sociedad de Miqueas estaba haciendo justo lo contrario. Por tanto, el veredicto de ese juicio solo podía ser uno. Culpable. El juicio es inevitable, y Miqueas lo anuncia sin paños calientes en el capítulo 1. La destrucción de las capitales, Samaria y Jerusalén. Exacto, que era el epicentro de toda esa corrupción. He leído un detalle fascinante sobre ese capítulo 1. Por lo visto, Miqueas hace una especie de juego de palabras en hebreo con los nombres de las ciudades. Sí, es un recurso poético muy impactante para quien lo escuchaba entonces. Por ejemplo, a una ciudad llamada Akzib, que suena como engaño, le dice que será un engaño para los reyes. Qué bueno. O a otra llamada Gat, que suena parecido a anunciar, le dice no lo anunciéis en Gat. Es su forma de decir esto no es una teoría lejana. La destrucción ya tiene nombres y apellidos, está llamando a la puerta. Es un panorama desolador, cuesta imaginar cómo se puede salir de algo así. Y sin embargo, justo aquí es donde la montaña rusa pega el primer giro brusco. El gran giro. Después de sentenciar a Jerusalén a convertirse en un montón de escombros, el libro da un giro de 180 grados, ¿verdad? Es un cambio de perspectiva radical. Ya es muy típico de los profetas. Cuando ya han agotado el lenguaje del juicio y todo parece perdido, levantan la mirada más allá del desastre. Y ven algo más. Y la visión que presenta Miqueas en el capítulo 4 es alucinante. El mismo monte del templo de Jerusalén, que acaba de condenar a la ruina, lo ve en el futuro como un faro, la montaña más alta a la que acudirán todas las naciones del mundo. Espera un momento. ¿La gente de otras naciones irá a Jerusalén a aprender? Eso rompe todos los esquemas de la época, ¿no? Totalmente. Dice que las naciones dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y nos enseñará sus caminos. La ley de Dios, su palabra, saldrá desde esa nueva Jerusalén para traer paz al mundo. ¿Y de ahí viene esa imagen tan famosa? Martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. Justo. La utopía de la paz total. La tecnología de la guerra reconvertida en herramientas para cultivar, para la vida. Es una paz tan profunda que llega a lo personal. Dice, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. ¡Qué visión! Pero en medio de esta promesa hay una profecía que a mí me ha dejado perplejo. Habla de que el pueblo será llevado cautivo a Babilonia. Sí. A ver, en la época de Miqueas, el enemigo era Asiria, no Babilonia. ¿Cómo están seguros los expertos de que esto no fue un añadido posterior para que cuadrara la historia? Es una pregunta excelente y es un debate clásico. Algunos sugieren que pudo ser una edición posterior para que los exiliados en Babilonia vieran que ya estaba previsto. Tiene sentido. Pero otros defienden que un profeta con visión geopolítica podía intuir que Babilonia era una potencia emergente. Sea como sea, para el lector, el mensaje es claro. Incluso en la oscuridad del exilio hay una promesa de rescate. Vale, entiendo. Si el capítulo 4 nos dice el dónde de esta restauración, el capítulo 5 parece que nos dice el quién, ¿no? Aquí aparece la figura de un nuevo líder. Exacto. El capítulo 5 es el corazón profético de Miqueas. Y aquí encontramos otro contraste brutal. ¿Cuál? Este rey que traerá la paz definitiva no va a salir de la poderosa y orgullosa capital, Jerusalén. Miqueas lo deja claro. Vendrá de Belén Efrata. De una aldea. De una aldea tan pequeña que dice que es pequeña para estar entre las familias de Judá. Dios vuelve a elegir lo humilde, lo insignificante, para su plan más grandioso. Y no solo dice de dónde vendrá. Hay un detalle sobre su naturaleza que es muy enigmático. Dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Habla de un ser humano o de alguien divino? Ahí está la clave. El texto juega con esa dualidad. Por un lado, es profundamente humano. Nacerá en un lugar concreto, en una aldea. Pero por otro, su origen es eterno. Trasciende el tiempo. No es solo un nuevo rey David. Es algo más. Es algo más. Y su forma de gobernar también será diferente. No será un déspota militar. Será un pastor que apacienta a su rebaño. Y llega a decir una frase que es increíble. Y este será nuestra paz.
No dice que traerá la paz, sino que Él mismo es la paz. Es un cambio de paradigma total. La paz no es un tratado o una victoria militar. La paz es una persona. La implicación de eso es enorme. Y para que esa nueva realidad sea posible, Miqueas dice que Dios mismo tendrá que hacer una limpieza profunda en su pueblo. Arrancará de raíz su falsa seguridad, la confianza en su poder militar, los caballos, los carros y su idolatría. La seguridad ya no estará en las armas, sino en este rey pastor. Exacto. De acuerdo, hemos pasado del juicio más duro a una esperanza casi utópica. Y llegamos al capítulo 7, que parece ser el gran final donde todo confluye. Y, fiel a la montaña rusa, empieza de nuevo en el punto más bajo. En el pozo más profundo, sí. El capítulo 7 arranca con un lamento desolador. Miqueas se siente como un agricultor que llega a su campo después de la cosecha y no encuentra ni un solo fruto, Nada. ni una uva que llevarse a la boca. Así se siente al mirar a la sociedad. No queda ni una persona justa. La corrupción ha llegado a tal punto que la familia, el último refugio, se ha desintegrado. El caos total. Advierte que no puedes fiarte de tu amigo ni de tu pareja. Que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Es la anarquía moral absoluta. Cuando ya no puedes confiar en nadie, ¿qué te queda? Nada. Y es justo en ese momento de oscuridad total cuando el profeta pronuncia dos palabras que lo cambian todo. Mas yo. Más yo. Es una decisión personal, un acto de voluntad en medio del caos. Ante la disolución, el profeta decide: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es un acto de fe radical, individual. Y de esa decisión personal surgen unas declaraciones de esperanza, de una fuerza increíble. Hablando en nombre del pueblo, le dice a la nación enemiga que se ríe de su caída. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Me parece impresionante, porque no niega la realidad. Reconoce la caída, reconoce las tinieblas, pero se aferra a una certeza que va más allá. Es una fe madura, no es optimismo ingenuo, ¿sabes? Es la confianza total en el carácter de Dios, no en la ausencia de problemas. Y esta confianza en el carácter de Dios nos lleva directos al gran final del libro. Los versículos 18 al 20, una explosión de alabanza. Sí, Y aquí es donde todo encaja, ¿verdad? Porque el propio nombre del profeta, Miqueas, significa algo así como ¿quién como Dios? exactamente. Es un cierre magistral. El libro entero ha sido un viaje para responder a la pregunta que encierra el nombre de su autor. Y el final es esa misma pregunta pero formulada como una alabanza. ¿Qué Dios como tú? En misericordia. La respuesta es: nadie. No hay ningún Dios como este. Un Dios que se deleita en la misericordia. Su rasgo definitorio no es el poder o la ira, sino que encuentra su placer, su deleite en ser misericordioso. Y la imagen final con la que cierra es el broche de oro, la idea de que Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No es que los meta debajo de la alfombra, es que los elimina, los hace desaparecer para siempre. Después de la dureza del principio, terminar con esta imagen de perdón total es realmente conmovedor. ¿Lo es? Muy bien, entonces, hemos completado el viaje. Hemos pasado de imágenes de canibalismo y explotación a la promesa de un rey humilde que nace en una aldea y que es la paz en persona. Para terminar con una de las declaraciones más profundas sobre el perdón que existen. Si tuvieras que destilar el mensaje central de Miqueas en una idea, ¿cuál sería? Pues creo que Miqueas nos obliga a entender que la verdadera espiritualidad no se mide por la cantidad de nuestros rituales religiosos. La prueba del algodón de nuestra fe, para él, es muy concreta, muy terrenal. ¿Cómo tratamos a los demás? Sobre todo a los más vulnerables. Especialmente. La justicia social y la misericordia no son un extra opcional para creyentes avanzados. Son el corazón de lo que Dios pide. Son inseparables. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios, en realidad, son la misma cosa vista desde tres ángulos. Es una conclusión muy clara. Y, como siempre, nos deja pensando. Miqueas critica con una dureza increíble a una sociedad que se sentía segura por su poder militar, por su economía, por su religiosidad, mientras daba la espalda a los débiles. Sí, es un espejo muy incómodo. Y eso, inevitablemente, nos lleva a plantearnos hoy, ¿en qué falsas fortalezas podríamos estar confiando? Ya sean tecnológicas, económicas o ideológicas, mientras quizá nos olvidamos de ese mismo llamado tan antiguo y tan simple
a la justicia y a la misericordia.